¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a ver la definición de parábola, los elementos que componen a esta curva y así como las aplicaciones que se le dan a esta curva muy peculiar que recibe el nombre de parábola. Pues bien, vamos a ello. Decimos que la parábola es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Pues bien, vamos a analizar esta animación en la que voy a ir dibujando diferentes puntos en este plano de forma tal que la distancia de ese punto a esta recta fija llamada directriz va a ser igual a la distancia de ese punto a este otro punto fijo llamado foco. Vean que este punto que voy dibujando cada vez siempre guarda la misma distancia con estos dos elementos, con el foco y con la directriz. Es por eso que decimos que este punto que se va dibujando equidista del foco y de la directriz. ¿Por qué? Porque guardan siempre la misma distancia. Vean que cada que voy dibujando un punto, estas dos magnitudes permanecen iguales. Pues bien, esta es la definición de parábola. Vamos a ver los elementos que componen ahora a una parábola. Tenemos aquí una parábola y ya vimos dos de sus elementos. Este punto fijo, que es el punto de apoyo con el que dibujamos a la parábola, lo vamos a simbolizar con la letra F y recibe el nombre de foco. Por otro lado, la recta fija, con la que también nos apoyamos para dibujar a la parábola, la vamos a simbolizar con la letra D minúscula y recibe el nombre de directriz. El eje de simetría, es decir, el eje que divide en dos partes iguales a la parábola, le vamos a llamar eje focal. Se le llama eje focal porque precisamente está pasando por el foco. Y ese eje focal siempre va a ser perpendicular a nuestra directriz, es decir, siempre va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bien, otro punto muy importante de la parábola es este punto que pasa precisamente, intersecta al eje focal. Este punto de la parábola recibe el nombre de vértice y lo vamos a representar con la letra V mayúscula. Otro elemento muy importante de la parábola es este segmento de recta que toca dos extremos de la parábola de forma tal que este segmento siempre va a ser paralelo a nuestra directriz. Este segmentito de recta recibe el nombre de lado recto. Y por último, hay un parámetro muy importante que es la distancia existente del vértice al foco. A esta distancia la vamos a llamar parámetro P, simplemente parámetro P. Pues bien, estos son los elementos que componen a una parábola. Bien, a la parábola también se le considera como una sección cónica. ¿Por qué? Porque una parábola precisamente resulta de cortar un cono recto, un cono como el que estamos viendo aquí en la imagen, de forma tal que el ángulo de inclinación de ese corte con respecto a la base, esta es la base, siempre va a ser igual al ángulo con respecto a la generatriz. Es decir, vamos a explicar esto. Si yo realizo un corte de forma tal que ese corte sea paralelo a la generatriz del cono, esta parte que estoy aquí señalando es la generatriz del cono. Si yo hago un corte paralelo a esa generatriz, hacemos el corte, la sección que queda en el cono es una parábola.
Es por eso que a la parábola también se le conoce como sección cónica, porque resulta de realizar un corte a un cono recto. Hay una propiedad muy importante de la parábola que se utiliza mucho en la vida cotidiana y es una propiedad de reflexión. ¿A qué se refiere esto? Veamos, aquí tenemos una sección parabólica, es decir, una sección en forma de parábola. Si nosotros hacemos proyecciones sobre esa proyección siempre va a reflejarse en un punto en específico que es precisamente el foco de la parábola. Mientras esas proyecciones sean paralelas a nuestro eje focal, siempre esa proyección va a reflejarse en el foco. Imaginemos que nosotros lanzamos una pelota en forma paralela al eje focal. Si nosotros lanzamos una pelota y choca con la sección parabólica, al chocar se va a reflejar o va a rebotar precisamente con dirección hacia el foco. No importa dónde choque la pelota, si choca aquí arriba, aquí abajo, más abajo, siempre va a rebotar en este punto que es el foco de la parábola. Y esta propiedad es una propiedad que no se ve, por ejemplo, en una curva que tiene forma circular o cualquier otra curva. Por ejemplo, si aquí hacemos el experimento que les decía de la pelota, si lanzamos una pelota, la pelota va a rebotar en diferentes focos dependiendo dónde golpeemos en la curva. Va a tener muchos focos. A eso se le llama aberración esférica, cosa que no pasa en la parábola. En la parábola, siempre que hacemos una proyección sobre esa sección, sin importar dónde toque a la parábola, siempre va a reflejarse dirigida hacia el foco. Y esta propiedad precisamente se utiliza mucho, por ejemplo, en las antenas parabólicas. La antena parabólica tiene una sección en forma de parábola, de ahí el nombre de antena parabólica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí las ondas que emiten los satélites, al chocar con nuestras antenas parabólicas en forma de parábola, como es la antena de Dish, la antena de Sky, etcétera, al chocar con la superficie de la antena, como tiene forma parabólica, esas ondas son reflejadas a un punto en específico que es el foco de esa parábola. Y en ese punto precisamente es donde los fabricantes colocan la recepción de señal, el receptor. Del receptor ya se van al decodificador, el cual va conectado a nuestras pantallas. Entonces, esta es una aplicación que se le da a la sección parabólica, aprovechando esta propiedad de reflexión. Nosotros también vemos esta propiedad en las estufas solares. Las estufas solares es un espejo que tiene una sección en forma de parábola. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Los rayos solares, al chocar con esa sección parabólica, todos esos rayos rebotan a un punto en específico que es el foco de la parábola. Entonces, en ese punto se crea una fuente de calor, la cual se aprovecha, por ejemplo, para cocinar, aprovechando la propiedad de la parábola. Esa propiedad también se aprovecha, por ejemplo, en los faros de los autos. Los faros de los autos, la parte inferior también es una especie de espejo que tiene forma parabólica. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en lugar de recibir una señal, la señal es la que se proyecta hacia la superficie parabólica. ¿Con qué finalidad? De lanzarla al exterior de forma más ampliada. Entonces, aquí también se aprovecha la propiedad de reflexión de la parábola.
La parábola también tiene otras aplicaciones y la vemos en la vida cotidiana en diferentes fenómenos. Por ejemplo, en un fenómeno físico que es el tiro parabólico. Nosotros cuando realizamos un salto, como aquí, por ejemplo, en el trampolín, la trayectoria que dibujamos en nuestro recorrido conforme realizamos ese salto, esa trayectoria dibuja una parábola. Lo mismo aquí, cuando estamos brincando de esta forma, nuestra trayectoria dibuja una parábola. Cuando pateamos un balón, ese es otro ejemplo de tiro parabólico, de ahí el nombre de parábola, la trayectoria que describe el balón conforme viaja en su recorrido tiene forma de parábola. Cuando nosotros lanzamos un chorro de agua con cierta inclinación, como este ejemplo que estoy señalando, la trayectoria dibuja una forma de parábola. Ya habíamos visto la aplicación de las antenas parabólicas, las estufas solares. En la arquitectura también llegamos a ver a la parábola para darle una estética agradable a las construcciones. Incluso en el diseño de logos de diferentes marcas también llegamos a ver la curva llamada parábola. Pues bien, jóvenes, hasta aquí esta clase. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.